Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos, pero todos se encuentren muy bien y listos y preparados, como siempre, para empezar a trabajar el día de hoy un tema nuevo. ¿Correcto, chicos? Así es que, como pueden ustedes ver, hoy día vamos nosotros a aprender sobre la estructura del sujeto, ¿correcto? La clase anterior estuvimos viendo también sobre este tema y aprendimos a hallar el núcleo del sujeto y el modificador directo. Antes, quiero hacer un pequeño recordar. Habíamos visto que el núcleo del sujeto es la palabra principal, es la más importante dentro del sujeto. Además dijimos que el núcleo del sujeto era quien realizaba la acción del verbo. Y este núcleo del sujeto debía ser un sustantivo o un pronombre. Además, nosotros aprendimos a reconocer cuando una palabra cumple la función de modificador directo. El modificador directo es aquel que va unido al núcleo del sujeto de manera directa. Este modificador directo, para poder identificarlo, siempre tiene que ser un artículo, un determinante y también puede ser un adjetivo. Ahora bien, chicos, el modificador directo puede aparecer antes del núcleo del sujeto o después del núcleo del sujeto. Recuerda, puede aparecer antes o después del núcleo del sujeto. Y ya habiendo recordado eso, pasamos a reconocer el modificador indirecto. Puedes darte cuenta que este modificador indirecto lo vamos a señalar como M mayúscula y mayúscula, ¿ya? Esto significa modificador indirecto. El modificador indirecto es aquel modificador que se va a unir al núcleo del sujeto, pero va a estar unido mediante un nexo. Este nexo, ¿no? O este modificador indirecto siempre va a aparecer después del núcleo del sujeto. Nunca aparece antes. Nunca aparece antes. Ahora, ¿cuáles son esos nexos que van a unir o van a estar unidos al núcleo del sujeto? Los nexos con los que inicia un modificador indirecto son aquellas preposiciones. Yo te estoy mencionando aquí solo algunas de estas preposiciones, porque como ya hemos visto en clases anteriores, son muchas más. ¿Qué preposiciones tenemos aquí? De, en, con, sin, del, para, por, hacia y otras más. Veamos entonces cuáles son estos ejemplos. Tengo yo aquí, la profesora de Ana la estima.
Nuestro sujeto es la profesora de Ana. Nuestro núcleo en este caso es profesora porque es un sustantivo. Pero yo puedo darme cuenta que antes de el núcleo hay una palabra. Esta palabra es un modificador directo porque es un artículo. Mientras que este modificador directo va unido directamente al núcleo. Pero ¿qué observamos aquí? Que hay un nexo. Este nexo es una preposición y esta preposición está encabezando un sintagma. ¿Correcto? Está encabezando un sintagma. Dice acá de Ana. Toda esta expresión, por lo tanto, es mi modificador indirecto. Vamos con el siguiente ejemplo. El loro del zoológico no vuela. El loro del zoológico es mi sujeto. Mi núcleo es loro. Él es mi modificador directo. Pero yo tengo aquí una frasecita que dice del zoológico. Del zoológico está empezando con un nexo. Por lo tanto, viene a ser mi modificador indirecto. Además, recuerda, hemos indicado que el modificador indirecto siempre va a aparecer después del núcleo del sujeto. Ahora, veamos otro ejemplo más. Nos dice aquí, unos niños en bañador juegan. Unos niños en bañador es mi sujeto. Niños es mi núcleo. Fíjate que aquí este núcleo está unido a la palabra unos de manera directa. Por lo tanto, es mi modificador directo. Mientras que aquí tengo yo un nexo. Este nexo encabeza la frase en bañador. Por lo tanto, viene a ser mi modificador indirecto. Siguiente ejemplo. Los niños con disfraces piden dulces. Los niños con disfraces es mi sujeto. Niños es mi núcleo. Los es mi modificador directo. Con disfraces es una frase que está encabezada por un nexo. En este caso, una preposición. Por lo tanto, viene a ser mi modificador indirecto. Veamos ahora también la aposición. ¿Qué cosa es la aposición? Es una palabra o un grupo de palabras que va a designar o a nombrar una misma realidad. La aposición también añade información al núcleo del sujeto. ¿Cuáles son estas clases de aposiciones? Tenemos dos clases de aposiciones. La aposición explicativa y la aposición especificativa. ¿De qué tratará cada una de ellas? Empezaremos por la aposición explicativa. Esta aposición es aquella que contiene una información adicional. Una información adicional del núcleo del sujeto. Además, esta aposición explicativa nos va a destacar una característica propia del núcleo del sujeto y va siempre entre comas. Va siempre entre comas. Ahora, tenemos el ejemplo. Lima, la ciudad de los reyes, es bien grande. Lima, la ciudad de los reyes, es mi sujeto. Pero puedo darme cuenta yo que la ciudad de los reyes está dando una información adicional del núcleo.
porque todos sabemos que a Lima se le conoce como la ciudad de los reyes. Por lo tanto, está dando una información adicional. Y otra característica, está entre comas. Vamos con los siguientes casos. María, la hermana de Ana, es linda. En este caso, María, la hermana de Ana, viene a ser mi aposición explicativa. ¿Por qué motivo? Porque la hermana de Ana está entre comas y está aclarando una información sobre el núcleo del sujeto, en este caso sobre María. Siguiente ejemplo. El Amazonas, río caudaloso, desemboca en el Atlántico. Aquí tenemos, mi núcleo va a ser Amazonas. Por lo tanto, río caudaloso es la aclaración que se hace sobre el Amazonas, que viene a ser el núcleo del sujeto, y en este caso sería río caudaloso, mi aposición explicativa. Úrsula Iguarán, su mujer, no consiguió disuadirlo. Tenemos aquí la expresión su mujer está entre comas y viene a ser mi aposición explicativa. Ahora tengo, Manolo el carnicero se ha convertido en papá, pues su mujer acaba de dar a luz. Fíjate, el carnicero está entre comas y está dando una aclaración o una información adicional del núcleo del sujeto, que en este caso es Manolo. Luego tenemos la aposición especificativa. Esta aposición especificativa va a ser aquella que añade información al núcleo, pero esta información es para diferenciarlos de otros. Además, no va entre comas. Tengo el ejemplo. El profesor López ha revisado los exámenes. Mi sujeto es el profesor López. Profesor es mi núcleo. Pero yo puedo darme cuenta que aquí aparece la palabra López. Esta palabra es una aposición especificativa, ya que esta palabrita me está restringiendo al núcleo. ¿Qué significa esto? Que esta palabrita me va a especificar cuál de todos los profesores es el que está revisando los exámenes. ¿Correcto? Veamos el siguiente ejemplo. El río Amazonas desemboca en el Atlántico. El río Amazonas viene a ser mi sujeto. Núcleo es el río, porque estamos hablando del río. Pero fíjate que la palabra Amazonas la estamos utilizando porque está especificando a cuál de todos los ríos que desembocan en el Atlántico se está refiriendo. En este caso, la palabra Amazonas es mi aposición especificativa. Siguiente ejemplo. Mi amiga Elvira enseña literatura. Mi amiga Elvira es mi sujeto. Amiga es mi núcleo del sujeto. Y Elvira viene a ser mi aposición especificativa, ya que me está especificando a cuál de mis amigas, de todas mis amigas, me estoy refiriendo. ¿Correcto, chicos? Entonces espero que la clase les haya servido, que tomen todos los tips que les he dado en cuenta para poder reconocer una posición y un modificador